Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí estoy de nuevo, como día lunes, ¿cierto? Dándole la actividad de lo que es la asignatura de sociedad, ¿ok? Primero, el jueves pasado le adjunté el solucionario de las páginas que habíamos trabajado en el libro de la actividad que le envié hace 2 semanas atrás, así que para que vayan corrigiendo, ¿cierto? Los que si tenían algo equivocado o algo malo. Y bueno, hoy estoy esperando, ¿cierto?, la otra actividad de las coordenadas geográficas, pero por lo menos lo que me ha ido llegando de las actividades anteriores he visto que ya manejan a la perfección el tema de las coordenadas geográficas, ¿sí? Me han llegado algunos trabajos ya y están correctos. Así que hoy espero los demás. En el video anterior dejé pasar algo muy importante, que no todos los alumnos tienen el libro. Así que les pido perdón por eso. ¿Cómo voy a trabajar ahora? Les voy a escanear las páginas ya de información. No les puedo escanear la de las actividades porque las de las actividades vienen con el solucionario. Pero sí les voy a escribir las actividades, ¿ok? Así para que así no tengan que andar consiguiendo o pidiendo fotos. Así que eso, muchachos, bueno, para no alargar tanto el video, vamos a comenzar a trabajar. Y la materia de hoy tiene relación con el continente americano. Se llama Conociendo nuestro continente. Vamos a empezar a trabajar en la página 28. Así que si no tiene el libro, póngale pause de forma inmediata y lo va a buscar, ¿ok? Ya, vamos a hablar primero de América. América, ¿cierto? Es el continente en el que nosotros vivimos. América es el segundo continente más grande del mundo. Es un continente que abarca tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur y se encuentra en el hemisferio, ¿cierto?, oeste, ¿sí? Tiene gran cantidad de países, ¿cierto? Tiene mucha diversidad cultural, mucha diversidad natural y está rodeado de dos grandes océanos, el océano Pacífico y el océano Atlántico. Ahora, cuando hablamos de América, lo podemos, ¿cierto?, clasificar de distintas formas de acuerdo a la característica que queremos estudiar. Lo que vamos a hacer ahora lo vamos a analizar de acuerdo a su administración política, de acuerdo a su relieve y de acuerdo a su clima. ¿Ok? En la página 28 lo que tienen es la administración política de América. Y América simplemente se divide en tres subcontinentes, que es América del Norte, América del Centro y América del Sur. ¿Qué característica tiene América del Norte? Obviamente se encuentra en el hemisferio norte y posee tres países de un gran tamaño, que en este caso vendría siendo México, Estados Unidos y Canadá. América del Centro. América Central también se encuentra en el hemisferio norte y es el subcontinente más pequeño que posee América. Este subcontinente une a lo que es América del Sur y América del Norte, y es un continente que posee muchos, pero muchos países y muchas islas. Hay islas muy pequeñas, ¿cierto?, que son países. Por ejemplo, les puedo nombrar a Jamaica, ¿ya? Ahora hay islas que son más grandes que también son países, como por ejemplo Cuba, ¿ok? Pero en este subcontinente entonces podemos ver que son muchos países y la mayoría de ellos, ¿cierto?, ubicados en pequeñas islas o grandes islas. Ya las islas son de distinto tamaño. Todo esto, ¿cierto?, rodeado o en el marco del Mar Caribe. Ya ese mar es muy importante, muy turístico por lo demás. Y por último tenemos a América del Sur, que tiene una parte en el hemisferio norte, pero la mayoría en el hemisferio sur, y posee una gran cantidad de países también, ¿ok? En América del Sur es donde se encuentra nuestro país, que es Chile. Ahora, en el mapa que ustedes pueden ver en la simbología, determina los colores de acuerdo al idioma. Y acá tenemos los idiomas, ¿cierto? Los cuatro idiomas más hablados. Sin lugar a dudas, el que más se habla está entre el español y el inglés, ¿ya? Si lo analizamos en tema de tamaño, podemos ver que abarca más o menos las mismas zonas, pero el que abarca mayor cantidad de países es el español. Y esto se debe obviamente a un factor ya histórico de la conquista de los españoles con América. Pero también encontramos el inglés, y eso también responde a un factor histórico, que esta vez fue Inglaterra los que conquistaron el norte de América. El portugués, que es en la zona de Brasil, que también, cierto, fueron conquistados por los
portugués, y tenemos una serie de islas pequeñas donde se hablan otros idiomas, como por ejemplo el francés. Ahora, todos estos idiomas se fueron mezclando con los pueblos originarios de cada zona, lo cual da una fonética distinta. Y esa es la razón por la cual, cierto, a pesar de que en Argentina hablan el español, de que en Colombia hablan español o castellano, y en otros países habla el castellano, y al igual que en Chile, cierto, nuestra fonética, nuestra forma de hablar es diferente, porque está mezclada, cierto, con el idioma de los pueblos originarios. Así también cada idioma tiene palabras que son muy propias. Por ejemplo, acá en Chile nosotros podemos hablar del cachay, del quiltro, cierto, guata, que son palabras mapudungún que simplemente se mezcló con el idioma de los españoles y es propio, ¿cierto?, ya de nuestra lengua, nuestra forma de hablar, que es de Chile. O sea, en ninguna otra parte de América dicen cachai, en ninguna otra parte dicen guata, en ninguna otra parte dicen quiltro, en ninguna otra parte dicen pololeo, ¿ya? Porque son palabras que vienen del mapudungún. Kawin también tenemos la palabra ahí. Eh, Ahora, con rojo dice otras lenguas, se refiere a otras lenguas, ¿cierto? Que se hablan de manera muy acotada, de forma muy poco en nuestro continente, o sea que no abarca una gran cantidad de población que habla en ese idioma. Y aquí fácilmente podemos encontrar las lenguas de los pueblos originarios. Podemos nombrar el mapudungún, podemos nombrar el quechua, el guaranilla, que son idiomas simplemente de una zona específica y muy poco hablada, ¿ok? Pero en tema de administrativo, político administrativo, entonces América lo dividimos en 3 subcontinentes, cada continente con sus propias características y con muchos idiomas, ¿cierto? Entre sí, o sea, existe una gran cantidad de idiomas acá en América, los más hablados, el inglés, el español, el portugués, ¿cierto? Y francés, no menciona acá el francés, yo no lo nombraría tanto, ¿ok? Pero nos vamos a guiar por la simbología del libro, ¿ok? Eso entonces con lo que es la clasificación política administrativa de América. Insisto, en la página 29 hay una actividad que los que tienen el libro la van a hacer y los que no tienen el libro yo se la voy a escribir tal cual en una guía junto con el escáner de la materia, ¿ya? Para que puedan ver acá. Esto es lo mismo que ustedes tienen en su libro. Y aquí está la actividad. Obviamente yo lo tengo acá resuelta las preguntas con la solución, por ende, por eso es la razón no le puedo escanear o no les puedo enviar esa página, porque la idea es que ustedes la realicen, pero no se preocupen, yo se la voy a escribir para los que no tienen el libro. Vamos a la página 30 y ahora vamos a hablar de otra clasificación que tiene América de acuerdo a su relieve u otra característica que tiene este continente. ¿Qué es el relieve? El relieve es la forma de la tierra, ¿ok? Cuando hablo de tierra me refiero al suelo, ¿ya? Si existen altos, si existen bajos, ¿cierto? Si es plano, eso es el relieve. Es súper simple, es cosa de que usted salga a mirar a cualquier lugar que no esté pavimentado, exista tierra, y se va a dar cuenta que no es plano, van a tener una subida, una bajada y todo eso, ¿ya? Por ende, en nuestro planeta el relieve nunca es plano, ¿no? Sino que tiene distintas formas, ya sea formas de altura, formas ya en bajada, ¿cierto? Formas planas, etcétera. Ese es el relieve. Y en América encontramos 3 tipos de relieve que son muy pero muy características. Primero encontramos lo que son las mesetas, ya que ustedes lo tienen ahí también descrito. ¿Qué son las mesetas? Simplemente son territorios planos, pero que se encuentran en altura, es decir, por ejemplo, en algún cerro o en alguna zona geográfica que no esté al mismo nivel del mar, ¿ok? Eso significa que sea una llanura. Tenemos lo que son las cordilleras. Las cordilleras son grandes montañas que están entrelazadas entre sí. Y el mejor ejemplo, la cordillera predominante que tenemos acá en América del Sur es la cordillera de los Andes, ¿ok? Una cordillera que nace en la Antártica y llega prácticamente hasta Colombia, incluso una parte a Venezuela. Y por último tenemos lo que son las llanuras, que son territorios planos pero que están a baja altura. A diferencia, ¿cierto?, de la meseta que estaba en altura, las llanuras están a baja altura, a veces al mismo nivel del mar o incluso a veces más abajo en el nivel del mar, generando lo que se llama como una cuenca. Una cuenca es como una clase de hoyo, ¿ok? Que existe también en la Tierra.
serían las principales características de relieve que tiene nuestro continente. Bueno, en la simbología aparecen, ¿cierto? La cantidad de metros de cada una de estas características, ya sea de la meseta, la llanura o las cordilleras, ¿ya? Queda muy claro entonces los relieves, las formas de la Tierra, y en América encontramos grandes montañas, ¿cierto? Cadenas montañosas conocidas como cordillera, varios territorios planos, pero en alturas que son las mesetas, y grandes territorios planos, pero que están a baja altura, y esas son las famosas llanuras. Lo mismo en la página 31 también tiene una actividad, la van a realizar. Y ahora vamos a hablar de nuestro continente americano de acuerdo a su clima. Y como les comentaba, ¿cierto? América es el segundo continente más grande del mundo y que abarca tanto la zona norte como la zona sur. Por ende, el clima o América presenta las tres zonas climáticas que hablamos el año pasado. Presenta la zona fría, presenta las zonas cálidas y presenta las zonas templadas, tal cual lo pueden ver en ese mapa. ¿Qué es lo interesante del clima? El clima siempre es el factor determinante de un paisaje, es decir, el clima, ¿cierto? El que te va a entregar qué tipo de vegetación va a existir, qué tipo de fauna va a existir, ¿cierto? Cuáles van a ser los cursos hídricos, los cursos de agua que pueden existir en un paisaje. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo voy al norte del país y me encuentro en el desierto de Atacama, ese paisaje fue dado por el clima, por ende yo entiendo inmediatamente que me encuentro en un clima desértico, es decir, en una zona cálida, ¿ok? Si yo miro acá donde vivimos nosotros, Molina, Curicó, vemos que hay mayor vegetación, ¿cierto? Las temperaturas son más moderadas en este tiempo de otoño, obviamente asocio que estoy en un clima templado. Ahora, como les dije, cada clima, ¿cierto? Son los que determinan el paisaje, y en América podemos encontrar eh, cuatro tipos, ¿cierto? Cuatro tipos de climas, los cuales determinan su propio paisaje. Y los climas cálidos son todos aquellos que tienen una alta temperatura y tienen mucha humedad. Generalmente estos climas, ¿cierto? Pertenecen a la zona cálida que se encuentra en la zona de Centroamérica. ¿En qué se caracteriza este clima? De que presenta alta temperatura y presenta una gran vegetación también. ¿Por qué? Porque al haber alta temperatura llueve llueve en grandes cantidades. Ahora, no es la lluvia como la sol la conocemos acá. La lluvia de esta zona llueve pero con una temperatura muy alta. Puede llover fácilmente con 30 grados de calor. Y esta es la famosa zona del Caribe. Ya en Colombia, Venezuela presenta estos climas. Panamá, Cuba, Jamaica. O sea, una zona con temperaturas muy altas, pero con una gran cantidad de lluvia, ¿ok? Lluvia con temperaturas muy, pero muy altas. Ahora, esta lluvia determina, ¿cierto?, una gran cantidad de vegetación. La zona de Brasil también presenta a veces esta zona. Y acá en América del Sur tenemos la zona del Amazonas, ¿ya? Si recuerdan, el año pasado se estaba incendiando, conversábamos de eso en clase, y es una gran selva muy rica en lo que es flora y fauna. Prácticamente es un ecosistema muy pero muy completo, con muchos animales y muchos árboles, muchos tipos de bosque, mucha vegetación, lo cual es conocido como el pulmón del mundo, y eso era lo grave del por qué el año pasado se estaba quemando, ¿ok? Tenemos climas desérticos, también tenemos climas desérticos acá en nuestro continente, y también lo asociamos a la zona cálida. Sin ir más lejos, en el norte de nuestro país, ¿cierto? Presentamos el clima desértico en las primeras regiones, en lo que es el desierto de Atacama. En Estados Unidos también, en México también tienen desierto, porque también presenta este clima, o sea, porque la zona cálida también abarca esos países, ¿ok? ¿Tenemos climas templados? Claro que sí. Recuerda que el clima templado es aquel que tiene las estaciones del año muy marcadas, es decir, mucho calor en verano y mucho frío en invierno, y temperaturas moderadas en lo que es primavera y otoño, ¿ok? ¿Qué características presenta este clima? Este es el mejor clima para la adaptación del ser humano, y eso es muy importante. Generalmente las grandes ciudades o las grandes aglomeraciones humanas se encuentran en los climas templados. ¿Por qué? Porque el clima templado permite el desarrollo agrícola, y eso es muy importante porque así el ser humano tiene donde obtener recursos. Si recuerdan la materia del año pasado, hablamos de los griegos y los romanos y dijimos que ambas civilizaciones
surgieron en un clima templado y porque simplemente este clima pertenece o ayuda, perdón, ayuda a o favorece lo que es la agricultura. ¿Sí? Nosotros acá en la región del Maule presentamos un clima templado y ustedes saben que la principal actividad económica de nuestra región entonces es la agricultura, ¿sí? Y los paisajes, ¿cierto? Mucha vegetación, obviamente ya podemos ver siembras que fueron realizadas por el ser humano y la temperatura la estamos viendo, o sea, en el verano mucha calor y ahora en otoño, ¿cierto? Ya yo estoy con poleros porque hace un poquito más de frío, ¿sí? Ya en el invierno vamos a andar todo mucho más abrigado, o sea, las estaciones del año están muy bien marcadas, es muy fácil diferenciar cuándo es verano y cuándo es invierno. Y por último, en América también encontramos lo que es el clima frío, ¿ya? Y los climas fríos generalmente están asociados a su cercanía a los polos, ya sea al polo norte o al polo sur o a la Antártica. En el norte encontramos, sin ir más lejos, las zonas de Groenlandia y Alaska, que están muy cerca del polo norte, donde hace mucho, pero mucho frío durante todo el año. Y acá en América del Sur, en Chile, tenemos todo lo que es la zona de Punta Arenas, también la última región, que debido a su cercanía con la Antártica también hace mucho frío durante todo el año. ¿Se entiende? Entonces, muchachos, ahí tenemos las principales características climáticas de lo que es América. Ahora, otra característica muy importante de América y lo que lo tienen ustedes en la página 34 es que obviamente es un continente muy pero muy poblado. Y acá el ser humano ha tenido que adaptarse a lo que a las características geográficas que posee nuestro continente. Y esto es muy importante, es el ser humano el que se adapta al paisaje y no el paisaje al ser humano, ¿ok? El ser humano es el que se tiene que adaptar de acuerdo al medio donde esté viviendo, ya sea a su relieve, si vive el ser humano en la montaña, tiene que adaptarse a vivir en la montaña. Si hay seres humanos que viven en zonas más cálidas, tienen que adaptarse a vivir a esas zonas cálidas. Nosotros que vivimos en las zonas templadas nos tenemos que adaptar a vivir a estas zonas templadas. E insisto con el ejemplo, por algo estoy con polerón y no con polera, ¿cierto? Porque ya hace mucho más frío. Y no hace frío porque yo quiero que haga frío, sino que simplemente es algo incontrolable para el ser humano. Es decir, y ese es el mejor ejemplo de que el ser humano es el que se adapta al paisaje. Ahora, no solo se adapta al paisaje, sino que también lo va transformando. ¿Cómo transforma el paisaje el ser humano? A través de construcciones. Lo que es Molina antiguamente probablemente era una llanura, ¿cierto? Era un sector muy plano, pero el ser humano, ¿cómo lo ha ido transformando? Construyendo ciudades, ¿cierto? Pavimentando el suelo, construyendo edificios, las casas, todas esas cosas por el estilo que antes no estaban y el ser humano, ¿cierto? Eran las realizó, los puentes que hace, todo lo que es construcción del ser humano ya es una transformación del paisaje, porque para poder construir una ciudad, primero había que talar todos los árboles que habían en esa zona. ¿Se entiende? Eh, lo mismo cuando un ser humano va a sembrar, no es que echa la semilla, tiene que arar la tierra y todo eso, y eso también es transformación del paisaje. Si necesitamos agua, tenemos que cortar el curso de un río, por ende también estamos transformando el paisaje. Por ende es muy importante que entiendan que el ser humano, junto con adaptarse a un paisaje, transforma este paisaje. Y lo mismo ha ocurrido acá en América. En su libro da dos ejemplos que son muy claros y muy característicos, que son los Uros y los Inuit. ¿Quiénes son los Uros? Los Uros es una comunidad indígena que habita en el lago Titicaca. ¿Ya? El lago Titicaca es un gran lago que se encuentra al medio entre Perú y Bolivia. De hecho sirve como una frontera natural en esas zonas de Perú y Bolivia. Ahora, ellos viven arriba del lago Titicaca, o sea, ellos crearon unas islas flotantes de una material que es, de un material de una vegetación, por decirlo de alguna forma, de una planta que se llama la totora. Y ellos crearon estas islas flotantes y viven arriba de estas islas flotantes. ¿Cómo les voy a contar la historia? Cuando llegaron los incas, ya en este año más adelante vamos a hablar un poco de los incas, pero cuando llegan los incas, ¿cierto?, a conquistar a los distintos pueblos, ellos para impedir ser conquistados se fueron a vivir al lago. Y ahí comenzaron a adaptarse al lago, pero también comenzaron a transformar esta zona del lago y crearon estas famosas islas flotantes. Ellos viven ahí, viven arriba del lago. De hecho, ellos se hacen llamar como los hombres del lago, ¿ya? Ahora, ¿de qué viven? Especialmente de la pesca
pero hoy en día también del turismo. Es una zona muy turística que mucha gente todos los años van a visitar y ellos cobran, ¿cierto?, por enseñar un poco de su cultura a cambio de dinero. Y tenemos a los Inuit, que ellos viven en la zona de Groenlandia. Groenlandia es un gran territorio de mucha nieve que pertenece a Estados Unidos, pero que se encuentra al lado de Canadá. Y ellos, bueno, y esta es una zona con mucha nieve, o sea, pertenece a la zona fría y está totalmente cubierta de nieve durante todo el año. Por ende, ellos tuvieron que adaptarse a esa zona y comenzaron a transformarlo. ¿De qué manera se adaptaron? Ya, obviamente, al frío. El principal factor al cual ellos tuvieron que pelear, ¿cierto? Y tuvieron que acomodarse fue al frío. Y a través de la caza de animales ellos comienzan a fabricar sus vestimentas. Ya en un comienzo ellos hicieron iglú, que son casas de hielo para poder vivir. Tienen trineos, o sea, que son empujadas por perros. O sea, allá no pueden andar autos por la nieve, por ende ellos crean sus propios trineos y que son empujados por perros. ¿Se entiende? Y así muchas características más que podemos ver en su libro. Pero son dos ejemplos muy claros de cómo aquí en América el ser humano se ha adaptado al paisaje, pero también lo ha ido transformando. ¿Se entiende, muchachos? Espero que sí. No quiero prolongar tanto el video para no hacerlo tan largo y tan extenso. Y bueno, y todo tipo de construcción también pertenece a o significa una transformación de paisaje. Puentes, eh, edificios, como le estaba comentando, casas. Todo lo que hace el ser humano tiene que transformar el paisaje. ¿Ok? Sí, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? Allá en Molina, ¿cierto? Existen muchos espacios que son dedicados a la agricultura. Mire, el mejor ejemplo, al lado del colegio, no sé cómo se llama, le voy a pedir perdón, pero el que dicen las monjitas, ¿cierto? Hay un terreno que es prácticamente un terreno plano con mucha vegetación que dice constructora Galilea, en donde a mí me da a entender que esa constructora va a empezar a construir casas ahí. Por ende, todo ese paisaje que vemos, toda esa tierra, todos esos árboles que hay, todo ese pasto que hay ahí, en un futuro va a desaparecer y van a haber casas. Ya, esa es la mejor forma, el mejor ejemplo que tenemos en Molina de cómo el ser humano transforma el paisaje o va a transformar el paisaje nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, para resumir, América es un gran continente, ¿cierto? Que abarca tres hemisferios, norte, sur y hemisferio oeste, y que está políticamente dividido en tres subcontinentes, América del Norte, América del Centro y América del Sur. Existen muchas culturas muy distintas y lo podemos analizar a través del idioma, ¿ok? En temas geográficos o términos geográficos tiene tres relieves o tres formas de relieve muy marcadas, que son las cordilleras, las llanuras y las mesetas, cada uno con sus propias características, pero lo que nos deja más claro es que el territorio americano no es plano, sino que posee distintas formas. ¿Ok? Y el clima, el continente americano abarca las tres zonas climáticas y podemos distinguir cuatro climas muy marcados, que es el clima cálido, el desértico, el templado y el clima frío. Ahora, todo el ser humano, toda la población que vive en América ha tenido que adaptarse a estos paisajes, a estos climas, pero también ha ido transformando el paisaje para poder vivir de una mejor forma o para desenvolverse mucho mejor en el medio. ¿Se entiende? Espero que sí, chiquillos. Esa es la clase de hoy. ¿Qué actividad les voy a dar? Si se dan cuenta en su libro, cada tema viene con una actividad dada. Por ejemplo, comenzamos a analizar la página 30, van a desarrollar la actividad de la página 31. Analizamos la página 32, van a desarrollar la actividad de la página 33. Analizamos la página 34, van a desarrollar la actividad de la página 34. ¿Ok? Para los que no tienen el libro, les voy a escanear la parte de la materia y les voy a escribir tal cual la actividad en una guía, en un Word, ¿cierto? Para que también puedan desarrollarla. Insisto, no les puedo escanear la página de la actividad porque viene solucionado todo, entonces no tiene sentido. La idea es que, ¿cierto?, ustedes hagan lo que es la actividad, así aprenden también. Eso, espero la tarea también. Vayan enviándome las tareas, muchachos. Así que, pero en general todas las están desarrollando, así que felicidades igual por eso. Pero aún así, la revisión es constante, ¿ok?
Así que eso, nos vemos, no sé cuándo, esperemos que muy, pero muy pronto, ¿ya? Cuídense mucho, pórtense bien, que estén bien. Chao, chao, saludos.